Tras la muerte de su abuela, una joven descubre el espantoso secreto de su abuelo. Valeria se sentía atrapada en un mar de recuerdos y lágrimas. El silente alboroto de los preparativos para el funeral no ayudaba a calmar el dolor que la ahogaba. Su abuela, con su risa contagiosa y historias fascinantes, se había ido dejándola a ella, la última de una estirpe, que lucha por encontrar su voz en medio de un legado irremediablemente aplastante. Mientras la familia se afanaba en recordar lo bonito, Valeria se sentía cada vez más perdida. Fue en el desván de la vieja casa donde el destino le tendió una trampa. El desván era un laberinto polvoriento de muebles cubiertos con mantas y cajas olvidadas. El aire, repugnante de la antigüedad, la envolvía, llenando sus pulmones con una sensación de opresión. Sin embargo, un destello de oro llamó su atención. Era un viejo diario, descolorido y desgastado, con las iniciales de su abuelo grabadas en la cubierta. Con manos temblorosas, lo abrió, dejando que las páginas amarillentas se esparcieran ante ella. Lo que leyó la hizo estremecer. Las palabras eran relatos sobre un pasado sombrío. Su abuelo había estado involucrado en un crimen que había desgarrado la paz de la comunidad hace décadas. Una historia de traiciones, secretos oscuros y desconfianza se desplegaba ante sus ojos. La figura heroica que siempre había imaginado de él comenzaba a desvanecerse, dejando solo fragmentos de una realidad monstruosa. ¿Cómo pudo?, pensó, mientras un nudo se formaba en su garganta y su corazón empezaba a acelerarse. Cada entrada en el diario revelaba una verdad más aterradora que la anterior, y el peso del descubrimiento se hacía cada vez más insoportable. ¿Podrían esas sombras ser parte de su sangre? Ahora, la imagen que tenía de su familia se agrietaba, y Valeria se debatía entre el amor que sentía por ellos y la responsabilidad de enfrentar lo que había encontrado. Pero su lucha interna fue interrumpida cuando un antiguo amigo de la familia empezó a aparecer de manera sospechosa. Su mirada vigilante, casi acechante, desató en Valeria una sensación de peligro inmediato. Era evidente que él sabía más de lo que dejaba entrever y que su misión era silenciarla antes de que revelara la verdad. El miedo la consumía. Los secretos de su abuelo y la amenaza de aquel hombre la llevaron a una encrucijada. ¿Debería arriesgarse a revelar los oscuros secretos que pesaban como un yugo sobre su historia familiar, aun a costo de su propia seguridad? La lucha entre la lealtad a su familia y la búsqueda de la verdad la consumía, haciéndola sentir como si estuviera a punto de perderse en un abismo. Mientras todo esto se devanaba, un estruendo proveniente del fondo del desván la sacó de su ensoñación. Volteó rápidamente, el latido de su corazón resonando en sus oídos. ¿Qué más se escondía en la oscuridad de su hogar? ¿Qué secretos podría haber allí que ni siquiera el diario se atrevía a revelar? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Valeria se quedó paralizada, el estruendo del desván resonando en su corazón. Su primera reacción fue la de un puñetazo. En el estómago, temor. Se volvió lentamente hacia el rincón oscuro donde había oído el ruido, sus manos temblorosas, aferrando el diario como un salvavidas. De pronto, un objeto cayó al suelo, un pequeño marco de fotos cubierto de polvo. Al agacharse a recogerlo, sus dedos tocaban una superficie fría y dura. Lo levantó y sus ojos se ampliaron al ver la imagen en el cristal. Era ella, abrazada a su abuela, sonriendo en un día soleado en el jardín. Pero algo no encajaba. Al lado de su abuela había una mujer que no reconocía. Su cabello oscuro y sus ojos profundos. ¿Quién era? Aterrorizada buscó en sus recuerdos, pero la mujer nunca había estado en ninguna de las historias que su abuela había
compartido. Un sudor frío le corrió por la espalda. ¿Podría ser un secreto aún más profundo? Valeria se sentía como si estuviera al borde de un abismo, cada vez más inclinada a caer y descubrir lo que había allí. ¿Y si existiera un vínculo más oscuro entre su familia y aquella desconocida? Con el corazón latiendo con fuerza, buscó en el diario respuestas que la llevaran más allá de lo que ya había encontrado. A medida que pasaba las páginas, una nota caída del libro hizo que su pulso se detuviera. La recogió, un trozo de papel arrugado. Las palabras estaban garabateadas de forma temblorosa. No confíes en su sonrisa. Ella sabe más de lo que aparenta. Los ecos de la advertencia reverberaban en su mente como un mantra inquietante. ¿Quién era ella? Valeria levantó la vista. Una sombra se movió en la parte trasera del desván. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién está ahí?, gritó. La voz le temblaba. Ninguna respuesta. Solo el silencio respondió su llamado, presionando más su pecho, con cada segundo que pasaba. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana polvorienta, arrojando un resplandor tenue, pero la oscuridad parecía tragárselo rápidamente. De repente, el amigo de la familia, Julián, apareció en la entrada del desván. Sus ojos ardían con un brillo extraño, casi amenazante. Valeria sintió que el aire se volvía denso, atrapándola en un abrazo frío. «Te he estado buscando», dijo, su voz resonando de manera inquietante. «¿Qué haces aquí?», dijo ella, sintiendo que su voz se quebraba. «¿Sabes algo sobre esto? ¿Sobre ella?». Sin responder, Julián dio un paso hacia ella, y Valeria retrocedió sin saberlo, su mente alerta. «Lo que estás a punto de descubrir», empezó él, pero Valeria lo interrumpió. No puedo permitir que arruines el legado de mi familia». Julián sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿El legado? ¿Crees que todo esto es un legado? Te han estado manipulando, Valeria. Esa mujer, ella es más que una desconocida. Su voz se apagó como si una sombra se hubiera poseído de él. Valeria sintió que el terreno se movía bajo sus pies. No tenía sentido. ¿Qué podía significar eso? Las palabras de Julián flotaban en el aire como un veneno. Todo lo que había creído se desmoronaba. Nadie es lo que parece. La sensación de haber estado viviendo en una burbuja estallaba, arrastrándola hacia una verdad oscura. Justo en ese momento, un grito desgarrador brotó de la planta baja. Era la voz de su madre. Valeria sintió que el horror se concretaba en su pecho. ¿Qué estaba pasando en su casa? Sin mirar atrás, Valeria corrió hacia la escalera, el diario aún en la mano. La verdad estaba lista para desnudarse, pero ¿sería capaz de enfrentarse a lo que se revelaría? ¿O el descubrimiento la llevaría hacia un destino que jamás pudo haber imaginado? El eco del grito resonaba en su mente mientras se lanzaba hacia lo desconocido. Un abismo de revelaciones la esperaba. Valeria no podía pensar en nada más que en aquel grito desgarrador. Su corazón latía con fuerza mientras descendía las escaleras, cada escalón resonando en su mente como un eco del caos que se desataba en la planta baja. La oscuridad del desván quedaba atrás, pero las sombras que había encontrado allí la seguían, nublando su juicio. Al llegar a la última escalera, sintió un hedor extraño, como un moho olvidado. Corrió hacia el salón, y la escena que encontró la golpeó como un puñetazo en el estómago. Su madre estaba en el suelo, inmóvil. A su lado, Julián estaba de pie, su rostro pálido, con una peste de horror en sus ojos. El aire estaba cargado de un silencio absoluto, el tipo de silencio que precede a un desastre impensable. Valeria sintió que el nudo en su garganta se apretaba, como si alguien le estuviese estrangulando la vida. «¡Mamá!», gritó, su voz desgarrada por la angustia. Se lanzó hacia su madre, pero algo la detuvo en seco. Julián dio un paso hacia ella. Su figura ya no era la de un amigo, sino la de un extraño. Sus ojos tenían un destello que hacía que su piel se erizara. «Valeria, no te acerques», dijo él, su tono frío como el acero. «¿Qué le hiciste?», preguntó, el miedo transformándose en rabia. Julián resopló. Su mirada se volvió sombría. El silencio era pesado,
opresor. Finalmente balbuceó. Era necesario. Punto. Entonces todo se volvió confuso. Valeria, llena de pánico, miró a su madre y notó algo en su brazo. Un pequeño agujero como una picadura. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz, un susurro tembloroso, resonó entre las paredes de su familia, desmoronadas y desgastadas. Julián se acercó, pero Valeria levantó el diario frente a ella, como un escudo protector. Las palabras en la última página aún resonaban en su cabeza. No confíes en su sonrisa. Es culpa tuya, dijo Julián, su tono cada vez más amenazador. Nunca debiste buscar. Sabías que había secretos, y ahora el tiempo se está acabando. ¿El tiempo? Aquella frase se deslizó por su mente, llevando consigo un torrente de confusión. ¿Qué había hecho su madre? La respuesta estaba cerca, pero no podía acceder a ella. «Mamá», gritó nuevamente, pero su madre no se movió. Un sonido sordo, como si algo pesado hubiese caído, interrumpió el momento. Valeria miró a su alrededor y vio la puerta del despacho abierta de par en par. Un resplandor extraño salía de allí. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia el despacho. Dentro lo encontró, un viejo armario, abierto, lleno de documentos que parecían revelar secretos inconfesables. Fotos de su madre, abrazada a la extraña mujer del marco. Pero con una diferencia perturbadora. En cada fotografía, el rostro de su madre era el mismo, pero las fechas eran distintas, muy distintas. Las manos de Valeria temblaban mientras agarraba uno de los papeles. Eran certificados de nacimiento, y en uno de ellos, la firma de... Su abuelo había sido falsificada. El mundo a su alrededor se oscureció lentamente, mientras su mente daba vueltas. Julián le había hablado de secretos. ¿Cuánto más le habían mentido sobre su familia? Cuando Valeria volvió a la sala, vio a su madre moverse ligeramente. En su mirada, una chispa de reconocimiento. Pero lo que soltó a continuación fue una revelación que abrió un abismo bajo sus pies. Ella, susurró, «Es tu hermana». Valeria sintió que el aire se le escapaba. La mujer desconocida, la que había surgido del olvido, ahora era parte de su historia. Una historia que nunca había imaginado. Su corazón se detuvo un momento, y antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que acababa de oír, Julián desapareció en la oscuridad, dejándola con aquellos secretos y aquella verdad. ¿Una hermana? ¿Y si su madre había sabido todo esto? El caos se enredó en su mente, y el eco de su último grito se desvaneció en la nada. Valeria se quedó mirando a su madre, devastada, con incertidumbre en sus ojos. ¿Era realmente loca? ¿O había una razón detrás de toda esa locura familiar? La noche se cernía sobre ellas, y la respuesta a sus preguntas parecía tan esquiva como el aire que necesitaba respirar. El horror la rodeaba, mientras la luz parpadeaba. Una pregunta permanecía en el aire viciado de su hogar. ¿Quién podía realmente confiar en una vida construida sobre mentiras? Valeria se quedó mirando a su madre, devastada, con incertidumbre en sus ojos. El ambiente era tenso, como un hilo estirado al borde de romperse. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, y la revelación de que tenía una hermana la dejaba aturdida. «Eso no puede ser», susurró, temblando. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos y emociones. Pero en medio de su confusión, un sonido suave interrumpió la tensión. Venía del pasillo, un susurro casi imperceptible, una voz familiar. «Valeria», decía. Era como si la llamaran desde la oscuridad, arrastrándola hacia lo desconocido. Valeria se volvió, y sus ojos se abrieron con horror al ver a su abuela, de pie en la entrada, transparencias brillantes en sus ojos. Su rostro, que creía perdido para siempre, ahora la miraba. La imagen de la mujer que había amado, de la que había escuchado historias, se alzaba ante ella, en un estado que bordeaba lo sobrenatural. «Abuela», susurró, confundida y aterrorizada. «Tienes que entender». La voz de su abuela resonó, suave, pero llena de un poder que la sacudió.
Hay cosas que no sabes. Una historia que no puedes imaginar. Valeria sintió cómo el aire se le escapaba. Julián se movió detrás de ella, pero su mente estaba atrapada en la figura que tenía delante. Su abuela dio un paso hacia el salón, y algo en su mirada hizo que el tiempo se detuviera. Luego, una explosión resonó en la casa, como si el propio suelo se hubiera fracturado. Las luces parpadearon. Una sombra hirviente atrapó el corazón de Valeria, mientras que la mano de su madre buscaba su apoyo temblando. «¿Qué está pasando?», balbuceó Valeria. Los ecos del estruendo se desvanecieron, y lo extraño se tornó aún más inquietante. Su abuela extendió la mano, como invitándola a seguirla. Fue un gesto apenas perceptible, pero el peso de su mirada la llenó de una mezcla de miedo y curiosidad. «Esto es más grande de lo que crees. Debes conocer la verdad, y solo yo puedo llevarte». Un rayo de sorpresa iluminó la habitación, y Valeria vio algo, un destello brillante en la mano de su abuela. Era un objeto que nunca había visto antes, un medallón antiguo, tallado con símbolos desconcertantes. «¿Qué es eso?», preguntó, el nudo de la confusión retorciéndose en su estómago. «Es nuestra herencia». Las palabras de su abuela eran densas, cargadas de significados ocultos. «Ahora eres la guardiana». Pero antes de que Valeria pudiera hacer más preguntas, un grito desgarrador brotó de nuevo. Algo estaba sucediendo en el fondo de la casa. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Julián, que se movía con prisa, los ojos cargados de una mezcla de temor y ansiedad. «Debemos irnos», gritó. Pero justo cuando se volteó hacia su madre, Valeria vio un destello de algo brillante en la mano de Julián. Era un cuchillo. Su hoja relucía con un brillo mortal. «Julián», gritó, horrorizada, «¿qué estás haciendo?». «No puedes seguir esto, Valeria». Su voz se tornó fría como el hielo, un giro que dejó helada a Valeria. «Hay cosas que no deben descubrirse». El corazón de Valeria latía con furia. Se dio cuenta de que la figura del amigo que había conocido se había desvanecido, y ahora estaba frente a un extraño. Julián se movió con rapidez, como un depredador acechando a su presa. «No», gritó Valeria, levantando el diario en un intento desesperado de protegerse, pero el golpe fue rápido. Mientras el cuchillo atravesó el aire, Valeria sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Una mano se alzó entre ellos, un gesto heroico que la dejó boquiabierta. Era su madre, la cual recibió el golpe con su cuerpo. Los ojos de Valeria se llenaron de horror. El grito de su madre resonó fuertemente, retumbando en todos los rincones de la casa, como un eco aterrador. Valeria se desplomó contra el suelo. El golpe del caos la lanzó hacia la realidad. Su madre cayó, y el oscuro medallón brilló intensamente en la confusión. La revelación de que su madre había intentado protegerla le rompió el corazón, y el rostro de Julián se empezó a desdibujar en su mente. Un nuevo secreto se desvelaba entre ellos, y en ese instante, lo que siempre había creído se desmoronaba. Yo no quise», murmuró Julián, su voz temblando a medida que la verdad se escapaba por sus labios. Valeria miró a su madre, mientras la oscuridad alrededor de ella se adensaba. La casa había sido un refugio y ahora se convertía en su prisión. Un destino aterrador oscilaba entre ellos. La herencia que había recibido de su familia estaba a punto de revelarse, y las conexiones que había creído que eran fuertes ahora estaban a punto de romperse para siempre. La sombra del medallón se convirtió en la última imagen que Valeria vio antes de que todo se volviera un caos. La culminación de secretos, traiciones y verdades desgarradoras colisionaban en una tempestad que la superaba. Y en medio de todo, solo una pregunta fluyó en su mente. ¿Quién era realmente su familia? El grito de su madre todavía retumbaba en su mente, cuando Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La sombra del cuchillo y la figura caída de su madre llenaban el espacio con una atmósfera de horror palpable. Julián, como un espectador de su propia locura, quedó paralizado, y el medallón seguía brillando con un resplandor inquietante entre las manos de Valeria. En un instante, el caos se volvió más intenso.
Sin previo aviso, una fuerza invisible pareció liberar la tensión de la casa. La puerta del salón se cerró de golpe, resonando como un trueno. Valeria dio un paso atrás, sorprendida, el corazón golpeándole con fuerza. El aire frío la envolvió y el tiempo se sintió como un chicle estirado, como si toda la casa estuviera a punto de explotar. «¡Mamá!», gritó, pero su voz era un eco débil en medio de la creciente convulsión. Una luz oscura comenzó a girar en el rincón del salón, convirtiéndose en un torbellino negro que se tragaba todo. Valeria sintió como si un manto pesado cayera sobre ella. El desastre. Julián se aferraba a su propio horror, inmóvil, mientras que el fenómeno parecía arrastrarlos a todos hacia su centro. Y entonces, de la oscuridad, emergió una figura. Era una mujer, pero no era su abuela. Era la mujer del Marpi de fotos, la que había sido un misterio. Sus ojos, oscuros y profundos como una noche interminable, brillaban con una sabiduría que desafiaba el tiempo. «¿Quién eres?», Valeria balbuceó, sintiendo una oleada de desesperación y reconocimiento. La mujer sonrió, y era una sonrisa que contenía secretos. «Soy quien realmente eres. Tienes que entender que todo lo que crees saber está a punto de cambiar». El tiempo se detuvo. Julián, que había estado al borde de la locura, retrocedió con una expresión de terror. «No, no puedes estar aquí». Las palabras le salieron de la garganta como un grito de advertencia. Valeria miró a su madre, que comenzaba a moverse levemente. Un hilo de vida resurgente, que parecía no tener sentido en medio de la vorágine. La figura de la mujer avanzó, como si el aire se partiera a su paso. «Todo esto es un juego que trasciende a tu familia. La verdad se oculta en la sangre». La casa estalló en intensidad. Murmullos lejanos, ecos de risas y llantos, resonaban en sus oídos. Valeria sintió una punzada en su pecho, como si su vida estuviera siendo desenredada en ese momento. «Mi hermana», ella. Entonces la mujer se detuvo, echando una mirada a Valeria, que contenía 1000 respuestas. «Ella es tu vínculo con la verdad. El dilema no son tus padres, ni tu pasado. Eres parte de algo más grande. Tu madre ha sido el hilo que tejió esta narrativa». Valeria se sintió ahogada. «¿De qué hablas?». La confusión se transformó en pánico. Una revelación acechaba, y la imagen de su madre herida detrás de ella se volvió un eco distante. De repente una luz cegadora estalló en el salón, y Valeria frunció el ceño, incapaz de adaptarse. La figura de la mujer pareció fusionarse con la luz, convirtiéndose en una sombra gigantesca que arrastraba a todos hacia su oscuro abismo. «El legado debe ser revelado, y el precio será alto». Las palabras reverberaron con un eco eterno, justo antes de que Valeria sintiera la mano de su madre agarrándola con fuerza. Un último intento por protegerla. Y entonces el grito de su madre se convirtió en un balbuceo. «Valeria, no, ella es». Todo se desvaneció en un estallido de luz. Valeria fue arrojada hacia atrás, y cuando todo volvió a ser silencio, se encontró sola en un espacio completamente vacío, sin rastro de su familia, sin rastro de Julián ni de la mujer. Solo un eco, un silencio pesado y el diario desgastado en sus manos, que parecía gritar verdades olvidadas. «¿Qué ha pasado?», murmuró, la angustia y el caos girando en su mente. ¿Realmente había llegado el final de su historia? ¿O simplemente había comenzado a desenredar lo que quedaba? La sensación de desasosiego se instaló en su pecho. Las preguntas susurraban a su alrededor, lanzándola a un abismo aún más profundo. La luz y la oscuridad una vez más se entrelazaban, y Valeria no tenía idea de a dónde llevaría esta nueva revelación. Entonces, la incertidumbre era su única compañía, y un escalofrío la atravesó. ¿Quién era realmente? ¿Y quién eran los que habían pertenecido a su vida hasta ahora? Valeria estaba sola en aquella sala oscura. El eco de la luz y el silencio la rodeaban como un velo pesado. Tenía el diario en la mano. Su corazón palpitaba con fuerza. Y las palabras de su abuela aún resonaban en su mente.
La verdad se oculta en la sangre. ¿Qué había querido decir con eso? La atmósfera en torno a ella cambió. Algo se movía detrás de la oscuridad. Un ruido suave, casi como el murmullo de una hoja al caer. Su piel se erizó. ¿Podría ser Julián? ¿O quizás la extraña mujer que había visto en el marco de fotos? La pregunta flotaba en el aire, haciéndole sentir un nudo en el estómago. Justo cuando se giró, buscando salir de esa pesada soledad, una figura emergió de la nada. Fue como si el aire mismo hubiera sido rasgado para revelar a alguien más. Valeria sintió que le fallaban las piernas. Era su madre, pero algo en su mirada, en la manera en que se inclinaba hacia ella, había cambiado. Valeria, dijo su madre con una voz que parecía sepulcral, como si hablar fuese un desafío. Tienes que escucharme. Todo es peor de lo que creías. Valeria la miró, los ojos llenos de lágrimas, un desbordamiento de preguntas que la inundaban. La situación ya era confusa. Ahora con su madre de pie allí, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz temblando. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La mujer, su madre comenzó, temblando visiblemente. Aquella mujer que has visto, ella es tú. Pero antes de que pudiera terminar, el ambiente se cortó de forma abrupta. Un estallido ensordecedor resonó fuera de la casa, y Valeria sintió que el suelo se tambaleaba. Era un ruido como el de un trueno, violento y repentino, subvirtiendo la tensión que reinaba en la habitación. La luz de la ventana se volvió titilante. Todo parecía estar a punto de desmoronarse. Desesperada, Valeria siguió el movimiento eligiendo protegerse. Se quedó un segundo en su sitio, pero la urgencia del momento la empujó hacia su madre. El espejo en su sala reflejaba sombras inquietantes. Tenía que salir de allí. Y en ese instante, una nueva sombra se proyectó en la pared, más oscura y densa que las anteriores. Julián había vuelto, pero no solo. Desde su espalda salió un grupo de figuras encapuchadas, los ojos brillando con malicia. «¡No puedes escapar!», gritó Julián, su rostro visiblemente transformado, como si realmente no supiese la verdadera naturaleza de lo que hacía. Las figuras detrás se movieron, como si fueran una parte de él. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Qué era todo esto? ¿Quiénes eran ellos? Julián tomó un paso adelante, y Valeria sintió el aliento de su madre a su lado, una calmada agarrotada que la mantenía firme. «Es lo que somos», dijo Julián, su voz un susurro, pero potente. «Eres más importante de lo que crees. Tienes que unirnos a nosotros, Valeria». Las palabras flotaron en el aire, como una amenaza y una invitación. La imagen de una vida que siempre había conocido se desmoronaba con cada revelación. Su madre, con el rostro pálido, se interpuso entre Valeria y Julián, sus ojos ahora llenos de un terror que nunca había visto en ella. «No te acerques a ella», dijo, su voz firme pero quebrada. Era como si un nuevo fuego hubiera nacido en ella, una valentía que Valeria nunca había imaginado. Pero el caos se desató. Las figuras se acercaron a su madre, y Valeria sintió el tiempo estremecerse una vez más. En un instante, la figura de su madre fue empujada hacia atrás, como si la realidad misma estuviera jugando con ellas. Y en ese momento, un nuevo grito. Un grito desgarrador y familiar, su abuela, resonó en el aire. Valeria estaba atrapada, y en medio de toda la confusión comprendió que lo que estaba en juego era todo. La mujer en el marco de fotos, las sombras. La verdad de su sangre. Todo esto se centraba en el poder que Valeria tenía sin saberlo. Se quedó mirando a Julián, y sus ojos se encontraron. La verdad se estaba destapando, pero el giro resultó devastador. Era un hijo perdido de la misma oscuridad que había perseguido su familia durante generaciones. Y en un giro oscuro, donde la apariencia de su madre aparecía como la luz, Julián había sido el vehículo del destino, que ella había huido. «Valeria, eres la clave». La voz de Julián había pasado a ser casi seductora. Un estruendo más fuerte la sacudió, y el espacio de la habitación se detuvo. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Qué realmente eran ellos? La verdad aún permanecía oculta, y Valeria no.
Tenía idea de hacia dónde iría todo. Las luces comenzaron a parpadear otra vez, y el eco del caos resonaba, atrapándola en una telaraña de secretos y revelaciones. «Vale, tienes que elegir», dijo su madre, empujando a Valeria hacia atrás. «Todo depende de ti ahora». Valeria miró a ambos, Julián con una mezcla de adoración y terror, y a su madre con el profundo deseo de protegerla. Pero con el peso de la elección se hizo un silencio abrumador. ¿Qué haría? La decisión que estaba por tomar podría cambiarlo todo. Valeria estaba atrapada entre la confusión y el terror. La atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica, mientras su madre, con un rostro ahora decidido, se interponía entre ella y Julián. Las figuras encapuchadas avanzaban, sus sombras parecían devorar la luz del salón, y el eco del grito de su abuela resonaba en su cabeza como un mantra amenazante. ¿Qué secretos se escondían detrás de esa oscuridad? «No puedes decidir por mí», gritó Valeria, mientras su corazón palpitaba con furia. ¿Por qué se ha vuelto todo tan complicado? Las palabras flotaron en el aire, pero justo cuando Julián iba a responder, la casa tembló de nuevo, y todo se oscureció. Todo a su alrededor se desvaneció momentáneamente en un profundo abismo negro. Cuando la luz regresó, Valeria se encontró en un lugar completamente diferente. Las paredes del salón se habían transformado en un vasto campo abierto, como si hubiesen cruzado un umbral. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando a su madre y a Julián, que también parecían confundidos, como si el tiempo y el espacio hubiesen colisionado. A su alrededor, la escena se iluminó con sombras y luces danzantes. Había figuras que parecían flotar, y sus murmullos resonaban como un eco del pasado. Valeria sintió una brisa helada que le erizaba la piel. Estaban en otro lugar, en otra dimensión. Y entonces lo vio. En el centro del campo había una esfera brillante que pulsaba con una luz mística, y en su interior imágenes comenzaron a girar. Cada imagen era una visión de su vida, de su abuela, de su madre, y de la mujer desconocida del marco. Valeria sintió que se desmayaba. El terror se apoderó de ella cuando una idea. Se hicieron trocitos en su mente. El abismo oscuro había Fipak. La esfera revelaba la historia de su familia, pero también un secreto devastador. «Ella no solo es tu hermana Valeria», dijo Julián con un tono que estaba tan lejos de lo que había sido. «Ella es la verdadera razón por la que tu madre está aquí». Las palabras de Julián la golpearon como un relámpago. Se dio cuenta de que todo había sido una trampa. Su madre había estado protegiéndola de una verdad que era aún más horrible de lo que había imaginado. La esfera mostraba escenas de la mujer en el mar corriéndose con su madre, pero luego cambió a otra escena en la que su madre era una joven, observando a la mujer con desesperación y dolor. La mujer no solo era su hermana, era una sombra del pasado, un espectro que había estado manipulando a su familia desde siempre. «Ella es la causa de la maldición», dijo su madre, quebrada. «La razón por la que hemos estado huyendo». El corazón de Valeria se detuvo. ¿Estaba realmente escuchando todas estas revelaciones? Julián tomó un paso adelante, como si finalmente se hubiera decidido a enfrentarse a la verdad. La esfera comenzó a brillar intensamente, y la angustia en sus ojos se convirtió en determinación. Ahora ella iba a ser parte del secreto, y Julián le ofreció una mano, aunque sabía que aquello no podía ser bueno. «Debes tomar una decisión», insistió, sus ojos intensos, mirándola, buscando alguna respuesta. «O luchas con nosotros o decides quedarte al margen». Valeria sintió el peso de las palabras. La esfera seguía girando, mostrando las imágenes cada vez más sombrías. Las sombras de su familia, las decisiones equivocadas, aquellos secretos enterrados. Era como si estuvieran atrapados en un laberinto. Y justo cuando pensó que todo se había oscurecido completamente, el grito de su madre resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más urgente. «¡Ay! ¡No! ¡No hagas esto!». En un instante, la esfera estalló en 1000 fragmentos de luz que atravesaron el aire, y todo a su alrededor se convirtió en caos.
Valeria pudo distinguir a su madre dando un paso hacia Julián, pero justo antes de que esa conexión se realizara, un grito desgarrador sacudió la tierra. Los fragmentos de luz se transformaron en sombras que comenzaron a deslizarse hacia su madre, y el horror se apoderó de Valeria. Todo se volvió confusión. Las cortinas de una nueva verdad aparecieron, revelando no solo la traición, sino una nueva conexión que nunca había considerado. La esfera era más que un vórtice de secretos. Era la manifestación de su historia pequeña y grande, lo que impedía que la familia avanzara. Los secretos eran parte de su herencia, y la terrible verdad llegó como un torrente. Valeria era la culpable de haber traído esa oscuridad a su familia, y al mismo tiempo era la única que podía encauzarla. La dualidad la abrumó. Tenía que tomar una decisión, y no había retorno. La luz y las sombras eran parte de ella. Era un legado, y la lucha apenas comenzaba. Valeria estaba en medio del caos. El eco del grito de su madre aún retumbaba en su cabeza. La esfera brillante parecía captar toda su atención, girando y mostrando un desfile de recuerdos, traumas y secretos familiares. En ese instante, las imágenes se volvieron borrosas y el tiempo pareció disiparse. Sin embargo, el terror que la invadía no le permitió desviar la mirada. Algo dentro de ella le decía que la clave de su destino estaba allí, escondida en la luz titilante. «¿Qué quieres de mí?», murmuró. Su voz era un susurro tembloroso, casi ahogado. La esfera pulsó más fuerte, como si respondiera a su dolor. Y entonces, un grito. Este provenía no de su madre ni de Julián, sino del interior de la esfera misma. Valeria sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Las imágenes empezaron a cambiar. En lugar de sus recuerdos, comenzaron a aparecer escenas que nunca había visto. Su madre siendo llevada de casa en casa, un grupo de mujeres, sombras, susurros en una lengua que no reconocía. «¿Qué significa esto?», pensó. La confusión envolviéndola era como ver una película de terror en la que ella era la protagonista, pero no recordaba haber filmado nada de eso. De repente, una figura emergió de la esfera. Era la mujer en el marco de fotos. Pero esta vez no sonreía. Sus ojos, que antes parecían profundos y enigmáticos, estaban cargados de una rabia y tristeza insondables. «¡Eres tú!», gritó Valeria, sintiéndose arrastrada hacia la figura. «¿Qué quieres de mí?». La mujer la miró fijamente, y a medida que lo hacía, la esfera comenzó a vibrar aún más. «Tú, Valeria, eres el eslabón perdido, la razón de nuestro sufrimiento. La verdad debe indicarte el camino». Las palabras se golpearon contra Valeria como un torrente. La rabia, el miedo, la traición. Todo se agolpó en su pecho. «¿Por qué? ¿Qué te hice yo?». Y justo cuando las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, un sonido estruendoso retumbó en la distancia. La puerta del salón se abrió de golpe, dejando entrar un chorro de luz intensa, casi cegadora. A Valeria le costó adaptarse, y cuando lo hizo, vio a su madre luchando contra las figuras encapuchadas. Su voz, llena de desesperación, resonaba en su cabeza. «No lo hagas». Valeria salió de su aturdimiento y corrió hacia la escena, la adrenalina bombeando en sus venas. Sin pensarlo 2 veces, se abalanzó sobre Julián. «Tú, ¿por qué hiciste esto?». Él la miró con el mismo terror que había mostrado antes. «No soy quien crees, Valeria. Necesitaba que lo supieras». Antes de que pudiera procesar sus palabras, una luz intensa emanó de la esfera, más brillante y deslumbrante que antes. Las imágenes se fueron deshaciendo, y la habitación se estremeció. Valeria sintió la necesidad de proteger a su madre. Pero entonces sucedió algo indescriptible. El suelo comenzó a temblar, y toda la casa se sacudió como si estuviera al borde del colapso. En ese instante, la imagen de su abuela apareció de nuevo, esta vez con el rostro desencajado. «Valeria, escucha, la verdad está en el medallón». El grito resonó, y Valeria sintió que el aire se volvía denso.
con su corazón latiendo a 1000 por hora, se dio cuenta de algo evidente que había pasado desapercibido. El medallón en sus manos no solo contenía secretos, contenía poder. Con un arrebato repentino, lo levantó y gritó: ¡Basta! La esfera estalló en un destello que inundó la habitación, y en un segundo, todo se detuvo. El caos se transformó en silencio. La figura de la mujer se desvaneció. Al igual que la de Julián, la luz envolvió a Valeria y a su madre, y el medallón brilló intensamente. Entonces, en un giro que cambió todo, Valeria se encontró en el jardín de su abuela, pero no estaba sola. La figura desconocida estaba allí también, sonriendo. Por fin ya no estás sola. La verdad tiene un precio, Valeria, y tú eres el sacrificio. Las palabras le sonaron en su mente como un eco aterrador. Se dio cuenta de que había abierto una puerta a lo desconocido y que estaba a punto de sumergirse en un abismo de revelaciones que podrían destruir todo lo que había conocido. Su madre estaba a su lado, pero la mirada de Valeria era de incertidumbre. Había hecho lo correcto. La verdad que había anhelado se estaba convirtiendo en su peor pesadilla, y el costo de desenterrar el pasado podría ser mayor de lo que jamás imaginó. Valeria estaba de pie en el jardín de su abuela, la esfera brillando ante ella como una estrella perdida en la oscuridad. Su madre, con expresión de pánico, la miraba. La figura de la mujer del marco se había desvanecido, pero su esencia parecía aún estar flotando en el aire. Valeria sintió que la realidad se desdibujaba a su alrededor. El grito de su madre resonaba como un eco en su mente. «¿Qué está pasando?», preguntó Valeria. Su voz era un susurro entre el miedo. Pero antes de que alguien pudiera responder, el aire se volvió pesado y un viento gélido recorrió el jardín. De repente el suelo tembló bajo sus pies. La esfera estalló en una explosión de luz y sombras que se arremolinaban. Valeria se agarró con fuerza del medallón, como si fuese un ancla en una tormenta. Su madre la miró, aterrorizada, y sin previo aviso, un grito desgarrador volvió a romper el silencio. «Valeria, detente», exclamó una voz que heló su sangre. Era Julián, su rostro distorsionado por la desesperación. «No puedes romper el ciclo». Y entonces todo se detuvo. Valeria parpadeó, y cuando las imágenes comenzaron a aclararse, se dio cuenta de que estaban rodeados de figuras encapuchadas, todas mirándola como si fueran jueces de una corte incomprensible. La esfera se desvaneció, dejando atrás solo el peso de sus miradas acusadoras. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Valeria, aunque sabía que no recibiría respuestas amables. «Nosotros somos quienes hemos alimentado el poder a lo largo de generaciones», respondió una de las sombras en un tono sombrío. «Y tú, Valeria, has sido elegida para ser nuestro nuevo recipiente». «¿Recipiente? ¿Para qué?». El horror empezaba a retorcerse en su interior. «Para liberar lo que hemos encerrado», continuó la sombra, acercándose, «lo que tu madre ha mantenido bajo llave, la verdad que provocará el fin de esta maldición». «Es mentira», gritó su madre, de pie junto a Valeria. «No los escuches, están mintiendo». Valeria se sentía perdida. La confusión invadía sus pensamientos. El dolor de su madre fueron ecos de su corazón. «¿Qué es este ciclo? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros?». Pero antes de que pudiera exigir respuestas, una de las figuras encapuchadas hizo un movimiento rápido, señalando a Valeria. «Es momento de que lo descubras». De repente, una luz cegadora estalló alrededor de Valeria, encontrándose en una habitación oscura donde su madre se encontraba de pie junto a la figura conocida, la mujer del marco de fotos. Esta vez no había sonrisas, sino miradas desafiantes. Valeria sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», balbuceó. La mujer dio un paso adelante, su expresión ahora reveladora. «Todo este tiempo has estado buscando respuestas, Valeria, pero la verdad siempre fue más oscura de lo que imaginabas. Yo no. Soy la sombra, soy parte de ti. Eres la elegida para continuar con este legado, o para acabar con él». Valeria sintió un golpe en el pecho. Todo daba vueltas. «No, tú no puedes ser parte de mí. Soy tú», reafirmó la mujer.
su voz resonando con una autoridad sobrehumana. El don que te ha sido concedido es el motivo de nuestra existencia. Tu madre ha estado protegiéndote, pero el costo ha sido alto. Las revelaciones la golpearon y de repente la sensación de comprensión se tornó en horror. Mi madre, ¿qué le has hecho? Soy el eco de su oscuridad, la madre de toda esta trama. Y tú, mi descendiente, debes decidir, seguir el camino de la verdad o cerrar el capítulo, en el que todos perdemos. En ese momento, la verdadera dimensión de su legado se reveló con toda su cruel claridad. Valeria sintió que la tierra se inclinaba, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. El dilema se convirtió en un grito. La pregunta final era, ¿podría salvarlo todo o estaba condenada a convertirlo en ruina? La oscuridad sobre sus hombros comenzó a cerrarse, y en el instante en que su madre avanzó hacia ella con lágrimas en los ojos, una sombra se abalanzó sobre ella, lanzándolas hacia un abismo de desconocido. «No, ¿por qué?», murmuró Valeria, sintiendo que la esperanza se desvanecía. Todo se envolvió en un silencio profundo, como un final en suspenso. Y cuando Valeria creyó que nada podría empeorar, una idea aterradora se incrustó en su mente. ¿Y si la verdadera traición había estado más cerca de lo que había imaginado? Valeria estaba paralizada. La luz de la esfera brillaba intensamente y el tiempo se sentía como arena escurriéndose entre sus dedos. La figura de la mujer del marco la miraba fijamente, y su madre estaba detrás, temblando de miedo, pero sin rendirse. Cada átomo en su cuerpo gritaba que debía actuar, que no podía dejarse llevar por el caos que la rodeaba. «¡Basta!», gritó, levantando el medallón frente a ella. Estaba decidido, tenía que usarlo. La luz creció, envolviéndola en un resplandor cálido, y sintió que conectaba con algo profundo en su interior, la verdad que había estado buscando. Toda su vida, las sombras que la habían perseguido, todo estaba a punto de revelarse. «Tú eres la elegida, Valeria», resonó la voz de la mujer como un eco en su mente. Esa voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Solo tú puedes romper este ciclo. Y mientras Valeria sostenía el medallón, las sombras comenzaron a desvanecerse, como si su luz estuviera arrastrándolas. La escena se tornó más clara. La mujer del marco dejó de ser una amenaza y se convirtió en un reflejo de lo que podría ser. Era una figura que representaba la dualidad de su legado, luz y oscuridad. Su madre dio un paso adelante, alineándose con ella. «Valeria, no te detengas. Desátala». «¿Verdad? Ahora». Los murmullos de las figuras encapuchadas comenzaron a incrementarse, como un viento tempestuoso. Se estaban acercando, pero la determinación de Valeria creció a medida que la luz del medallón se expandía. Ya no tenía miedo. «Soy más de lo que creen», afirmó, sintiendo que las palabras reverberaban en el aire como una declaración liberadora. Y en ese momento, la esfera estalló en un estallido de luces que llenó todo el jardín. Las figuras encapuchadas aullaron de rabia mientras el resplandor las absorbía. Valeria, sintiendo el poder de su herencia, tuvo una visión borrosa pero clara. Su familia había estado atrapada en un juego de secretos y mentiras, pero ella era el hilo que podía tejer un nuevo destino. Un silencio profundo siguió anestañido. Justo en ese instante, las imágenes volvieron a la calma, y ante ella se extendía un camino iluminado. Su madre sonrió, aunque con un aire de melancolía. «Has hecho lo correcto», le dijo, y Valeria sintió como el peso de generaciones se desvanecía. Pero aún así, una pregunta la atormentaba. «¿Y Julián?», murmuró, el recuerdo de su amigo jugando con su conciencia. Pero antes de que pudiera profundizar en pensamientos oscuros, la esfera proyectó una luz brillante que terminó por devorarlo todo. El mundo se disolvió en un mar de luces, y Valeria fue desplazada. Aterricé en la realidad, en el jardín de su abuela, respirando profundo el aire fresco. La casa estaba en pie, pero las sombras se habían ido y su madre estaba a su lado. «Lo hiciste, Valeria», dijo su madre, con lágrimas en los ojos. «Ahora tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra historia».
La figura de la mujer del marco se desvaneció, pero Valeria sabía que el legado no se había perdido. Algo crecía en su interior, un sentido de propósito. Necesitaba descubrir los secretos que aún quedaban, y estaba lista. Mientras se abrazaban, el eco de su hogar resonó con un nuevo sentimiento, un futuro brillante, lleno de posibilidades. Pero en la distancia, en lo profundo de la oscuridad, algo permanecía acechando, esperando a ser revelado. ¿Sería la verdad un refugio o una condena? Antes de que Valeria pudiera pensar más, miró a su madre y sonrió. «Vamos, hay tanto por descubrir». Y así, mientras el sol comenzaba a descender y el horizonte se iluminaba, una nueva aventura se avecinaba. Una aventura donde la verdad finalmente tenía espacio para respirar. Pero antes de irse, aquí viene el momento crucial. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón Me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no lo olvides, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Los verdaderos fans entienden que cada acción cuenta. Nos vemos en la próxima historia.